Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano. En la última parte de 2024, el mundo de la cultura y el espectáculo mexicano recibió una noticia durísima. Silvia Pinal, una de sus más grandes representantes e icono del cine, había fallecido. Cientos de notas periodísticas, entrevistas y reportajes se publicaron en periódicos, tele y radio, y en algún momento alguien puso etiqueta a todo esto. Habíamos perdido a la última diva del cine mexicano. Pero ahora cabe la pregunta, ¿Silvia Pinal era en realidad una diva? Actriz talentosa e incansable, cantante, productora, icónica tanto como cercana, creemos que Silvia Pinal es mucho más que eso. Para repasar su carrera y resaltar trabajos que muchos olvidaron en esos recuentos, tan importantes o más que sus colaboraciones, con el no menos grande Luis Buñuel, hemos hecho este podcast dedicado a su figura. Para lograrlo de la mejor manera, invitamos a este episodio a Roberto Fiesco, productor, guionista, director, enamorado y especialista en el cine mexicano. Con Roberto Fiesco vamos a recordar el peso y el legado de una figura inclasificable como lo es Silvia Pinal. Inmortal. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Roberto Fiesco, te doy la... No voy a hacer mayor presentación. Estás aquí, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage, un viejo amigo del podcast, del proyecto mío. Por lo menos yo sí te considero mi amigo. Yo también, un amigo muy querido. No, Bram, hace mucho que no me invitabas, ¿ves cómo eres? Hacía mucho, sí, no, es que entre tu agenda y la mía, pues ya no se puede como antes. Me da mucho gusto recibirte justo en esta temporada 24-25, porque como lo he mencionado desde que estábamos acabando el 2024, el podcast Cine Garage está cumpliendo 10 años. Bueno, cumplió 10 años en el 24, tú has sido parte fundamental de él, y como no quisimos celebrar esos 10 años, como aquí somos muy, ¿sabes?, de otros lados, vamos a celebrar los siguientes 10 años, y justo por eso estoy invitando a la gente que nos ha ayudado a subir el rating y la conversación. ¡Qué bárbaro! A empezar la segunda década. Tú eres parte de esa selección y de verdad me da mucho gusto volverte a ver, aunque sea así a la distancia, mi queridísimo Roberto. Igualmente, querido Eric, muchísimas gracias. Un honor siempre estar contigo y un gozo, de verdad, porque además hemos hecho grandes charlas, bueno, desde mi punto de vista, muy divertidas y muy entrañables para mí. Dentro y fuera del podcast. Exacto. Que lo sepa la gente. El mundo. Venga. El mundo. Ahí están archivadas. 10 años de podcast ya pasaron. Suscríbanse al podcast en este momento. De verdad, estamos haciendo cosas. No lo digo por mí, lo digo por los invitados muy interesantes. Este episodio, aunque doloroso, es una de esas partes importantes que creo que hay que hacer. Porque luego cuando uno revisa podcast de cine en México, por lo menos yo me doy cuenta y me da un poquito de coraje, Roberto, que a la gente se le olvide el cine mexicano y se le olvida en particular cierta parte del cine mexicano. Y ahora que desafortunadamente falleció doña Silvia Pinal, que hubo una oportunidad grande de revisar al cine mexicano desde muchos aspectos, a mucha gente se le fue, Roberto. Hay mucho cine mexicano que de repente se nos olvida que está ahí presente, ¿no? Exactamente. Digo, la verdad es que también uno lo ve hoy desde la prensa, digo, lo dice uno, digamos, como desde este lado, desde el lado de algunos que nos dedicamos justamente como a la creación de imágenes en movimiento, el avasallamiento, digamos, como del mundo de las plataformas y de lo que hoy se llaman contenido, ¿no? Digo, como que un poco arrasó también como con muchos cines mexicanos, ¿no? Con muchos otros tipos de cines que se producen en México, y creo que de pronto, como bien lo dices, el pretexto de Silvia Pinal nos permite revisar no solamente una carrera larguísima, con grandes hitos, digamos, como en muchos momentos de la vida de Silvia Pinal, sino también, digamos, como muchos periodos importantísimos de nuestro cine, ¿no? Desde ese momento llamado todavía hasta hoy la época de oro del cine mexicano, hasta tiempos muy recientes que incluso están ya en este siglo, ¿no? Yo creo que además incluso, y creo que por eso también estaba la oportunidad ahí desde muchos aspectos perdida, y yo quiero recuperar contigo, era hablar también de ese otro cine, del cine popular, porque
Yo escuché tu entrevista con Julio Astillero, a quien le mandamos un abrazo. Oye, fue un hitazo, ¿eh? Sí, fue un hitazo. Te digo que tú levantas No, rating no, no. y luego con Julio, pues hombre, no, No, hombre, qué pareja. ¿quién quiere ver Ventaneando si están Julio y Roberto Qué Fiesco? O bárbaro. Que sea, más no hay bien que no nos manera. oiga. Que no nos Que no nos oiga. oiga. Creo que nos oye, Roberto. Oh, le Te voy a mandamos un decir así. abrazote. Creo que nos oye, le mandamos un abrazo. Tú decías, y yo comparto la opinión contigo, no está mal, pero sí te parece erróneo, y corrígeme si no lo dijiste así, llamarle diva a Silvia Pinal. Yo estoy completamente contigo, porque luego además diva se ha convertido en un término en el que parece que lo que no está en el mundo de las divas es inferior o es menor. Y yo justo creo todo lo contrario, y estoy contigo. No, es un calificativo de los medios, creo, ¿no? Digo, es como cuando en la telenovela ponían y ponen todavía primer actor o primera actriz a alguien simplemente porque tiene 60 años o más, ¿no? Y ya se convirtió como en primer actor o primera actriz cuando de pronto, pues hizo películas o tiene una trayectoria, pues no necesariamente brillante, ¿no? Y creo que el calificativo de diva es un poco igual como lo aplican los medios en este país, ¿no? Digo, sin duda, por hablar de Silvia Pinal es hablar de una de las actrices, para mi gusto, más completas de la historia del espectáculo nacional, no solamente por la cantidad de medios que le tocó tocar, ¿no? Tanto el cine, la televisión, el teatro, la radio, ¿no? Sino sobre todo por la versatilidad de la cantidad de personajes y de registro, digamos, actoral que ella tenía. O sea, creo que eso me parece mucho más interesante a decir la última diva del cine nacional. Pues no, porque diva también tiene un carácter de inalcanzable, de divino, ¿no? Digamos, de ahí proviene justamente como la palabra. Y creo que una mujer que entró todos los días a nuestra casa para contarnos esta triste historia de mujer casos de la vida real, ¿no? Todos los días, y que era una presencia familiar, entrañable, digo, que recorrimos su vida en pantalla, que presentó a su hija por primera vez en televisión, Alejandra Guzmán, que asistimos al fallecimiento de su hija Viviana, que la vimos, digamos, siendo pasto de los chismes de la farándula durante décadas y décadas, sobre todo en la última que se recrudeció, digamos, como su presencia en medio de grandes escándalos. Yo creo que sea una diva, ¿no? Diva para mi gusto es María Félix, diva es Dolores del Río, digo, estos personajes míticos que no iban al súper, ¿no? Digo, exactamente. Que no te encontrabas en un restaurante, ¿no? Digo, que vivían ni a su familia tampoco, nada, ¿no? Y que hay un montón de misterio alrededor de ellos y que hay un montón de cosas que nunca sabremos, ¿no? Porque no fuimos íntimos de ellas. Entonces, digo, me parece que Silvia tiene otro carácter y creo que a quien tenemos que recordar justamente es a esta actriz increíble, muy superior a algunas divas, y que creo que es más interesante que simplemente deificarla y dejarla en un lugar sagrado, ¿no? Para arrancar, para no perder más amigos, porque Ya me también odia nos todo oyen. mundo. No, pero entonces podríamos decir más bien que Silvia Pinal no está en un nicho, que es el de diva, está en varios, ¿no? O sea, hay varios nichos y en todos cabe una Silvia Pinal diferente, desde el teatro musical, en donde, fíjate, a mí mi mamá me llevó a verla una vez, en Maine, no mame, como dijeron en la tele, una reportera, no va a decir el canal, pero dijo, sí, estuvo presente en Mame, y yo decía, ¿de qué habla esta? En el tren del mame. Silvia no hizo porno, o sea, no hagan eso, ¿no? Yo me tocó verla de muy, muy, muy niño. Está en varios nichos y con el que me gustaría empezar, porque justo para allá va mi comentario de lo de diva, no diva, es su cine popular. O sea, desde la sexicomedia a la mexicana hasta películas con Tintán. Creo que Silvia Pinal, entre que se educó y educó al cine, hizo mucho por el cine popular, que ahora la gente también le ha dado por no querer voltear a ver, hablando también de otras recapitulaciones de su carrera que más bien recapitulaban sus 3 películas con Luis Buñuel, que sí son muy importantes, que sí marcaron historia en el cine universal, pero que no es el único cine que hizo Silvia Pinal. Ahí me gustaría que revaloráramos, a partir de tu opinión, Roberto, el cine popular de Silvia Pinal. Sí, coincido contigo plenamente. Digamos, todos los conductores de televisión, sobre todo, se llenan la boca diciendo las películas con Luis Buñuel. No, las películas con Luis. No, ojalá que dijera Maine, que me parece que es un momento muy notable de su carrera, pero sobre todo hablaban de las películas de Luis Buñuel y yo decía,
difícilmente las habrán visto, la verdad, ¿no? Ya hablaremos de ellas. O completas, por lo Bueno, menos. digo, no, sobre todo porque no son de fácil acceso, pues, ¿no? No son películas que estén en el catálogo de Televisa o que estén en el catálogo de Azteca, es decir, son películas que tienen un distribuidor extranjero ya de entrada, pues, ¿no? Entonces, digamos, no son películas que se vean de manera pasiva, de manera cercana, es decir, no vas a ver el Canal de las Estrellas y va a aparecer Viridiana la noche del sábado. Entonces, eso no va a ocurrir. Entonces, digamos, pero sin embargo, claro que es un momento muy notable que ya tocaremos en un momento. Pero coincido contigo, una de las cosas que digo, justamente haciendo esta recapitulación para un artículo que se publicó en Universal la semana, hace algunos días, ¿no? Digo, yo creo, digamos que hay como, además de Buñuel, dos directores que fueron capitales, digamos, como en la obra de Frida Pinal. Uno es Tullio de Micheli, ¿no? Un director absolutamente olvidado, argentino, digamos, que hizo también una carrera en España y en Italia, y que es realmente el que en 1954 le da la oportunidad de hacer Un extraño en la escalera, ¿no? Una película con Arturo de Córdoba, que es una especie de film noir, pero que tiene también algunos toques de comedia por ahí extraños, una película filmada en Cuba, digamos, sin macabro, una especie como de reelaboración del cartel llama Dos veces, ¿no? Digamos, a lo cubano-mexicano, ¿no? Digo, en el malecón de La Habana, digo, muy interesante, la verdad. Tullio de Micheli era un director también, un registro, digamos, genérico muy amplio, que iba de la franca comedia al melodrama más sombrío, como puede ser, y uno de los grandes ejemplos es Un extraño en la escalera, que convierte a Silvia, que era una actriz que también hay que decirlo, comenzó haciendo papeles secundarios. Digo, las divas no empiezan haciendo papeles secundarios. Ahí ya de entrada, digo, María Félix comenzó siendo un personaje estelar en El Peñón de las Ánimas. Era el segundo crédito al lado de Jorge Negrete. Pues no. Mientras que Silvia Pinal comenzó haciendo un papel muy secundario en Bamba, junto con Carmen Montejo como protagonista, Tito Junco, perdón. Digo, y a partir de ahí hizo veintitantas películas hasta que un día le llegó la oportunidad de hacer Un extraño en la escalera. Eso no quiere decir que no hiciera papeles que fueran creciendo, digamos, como en dimensión a lo largo de estos primeros 5 o 6 años de carrera, ¿no? Sino es una actriz que, digamos, fue construyendo como distintos personajes, distintos registros, distintos encuentros con este cine popular, como bien lo dices, el cine cómico, pues digamos, más clásico de Cantinflas en Puerta Joven, de Tintán en El Rey del Barrio y La Barca del Zorrillo, donde era, insisto, la dama joven, ¿no? Digo, Cantinflas era especialista en dar oportunidades, digamos, como a nuevas figuras femeninas. Prácticamente un 70% de las actrices que a quienes Cantinflas les da el espaldarazo se convirtieron en grandes estrellas, ¿no? Desde Alma Rosa Aguirre, Pani Cano, Isela Vega, Lucia Méndez, Emilia Guiú. Es decir, hay muchísimas actrices a las cuales Cantinflas les dio como esta gran oportunidad. Porque más, él no repetía, digamos, como compañera femenina, nunca en los repartos, ¿no? El caso de Tintán es otro, ¿no? El Rey del Barrio, que, pues, digamos, la película famosa de Tintán, ¿no? Digamos, como el gran clásico. No es mi favorita, pero digamos, sí es una película importantísima, digamos, para esta dupla, Gilberto Martínez Solares, Germán Valdés Tintán, ¿no? Ahí está Silvia, ¿no? Pero ¿quién recordamos en esa película? Obviamente a Tintán, obviamente a Vitol, obviamente al grupo de amigos, a Borola, a Tuntún, etcétera. Entonces, digamos, es hasta que llega El extraño en la escalera y que llega Tullio de Micheli, digamos que Silvia nos muestra, digamos, como todo este potencial de estrella sexy, que no lo era, o sea, que no estaba conceptuada como en ese camino, pues no, y es, para ella siempre lo dijo, esta es la película más importante de mi carrera, y es mi película favorita. No es Viridiana, ojo, o sea, en palabras de la señora, de ella misma lo decía, pues no, Felipe Escalera es esa película que le cambia la vida completamente y que le permite, digamos, como acceder a una cantidad de papeles muy diversos que con Tullio de Micheli la van a llevar a Europa, ¿no? O sea, la van a llevar específicamente a España, a hacer Charleston, que yo ahí debo confesar que también es una de mis películas favoritas de la infancia, una comedia muy encantadora, por supuesto ubicada en los años 20, donde Silvia es una vedette, una película muy elegante, muy suntuosa, digamos, como para el cine español del franquismo, ¿no? Y el otro gran director, sin duda para mi gusto, es René Cardona Jr., pues, ¿no? Con quien hace 8 películas, 6 de ellas como estelar, y ese es el cine que sí vimos en televisión, ¿no? O sea, ese es el cine que no sé por qué nadie menciona 24 horas de placer, La hermana Trinquete, o sea,
Caín, Abel y el otro le hace un papel chiquito, Van Bueno, hasta el Pangaloyo, cuerpazo del el delito, cuerpazo del ¿no? delito, o sea, es decir, a mí 24 horas de placer, sí recuerdo perfectamente esa medianoche en que la vi en el Canal 4, seguramente, cuando yo era niño, y dije, wow, qué comedia tan excepcional, qué divertida, Mauricio Garcés me parecía encantador, esta cosa llena de equívocos de una pareja que quiere convertirse en amantes porque ella está casada, etcétera, y que nunca lo logran, o sea, que cada encuentro es un encuentro cargado de frustración. Recuerdo que me reí muchísimo y que dije, qué presencia tan increíble de una mujer madura en sus 30, espectacularmente hermosa, ¿no? Digo, y además fue construyendo también como una idea de belleza, o sea, si uno ve las primeras Exacto, sí. películas, digo, lo diré también, que me odiarán, ¿no? Yo era una dama joven, bonitilla, no mucho más, digo, una chica bonita, ¿no? Digo, pero no una mujer espectacular, cosa que te va a convertir a partir de la década de los 50, y por eso también creo que la década de los 50 es la década de Silvia, ¿no? O sea, es la gran protagonista, es la actriz que se gana 2 Arieles consecutivos, ¿no? Digo, es la actriz que revoluciona la idea de hacer teatro musical en México también en esta década, en el 57, gracias a Ring Ring Llama el Amor, que es la primera comedia musical importada de Broadway que se monta, y eso poca gente lo sabe, pero se monta en el Teatro del Bosque, lo que es el Teatro Julio Castillo, es decir, un teatro estatal en la Unidad Artística y Cultural del Bosque, ¿no? Digo, y montan como esta gran comedia importada de Estados Unidos, ¿no? Y eso va a dar pie a que después exista un Manolo Fábregas, es decir, esto es previo al teatro de Manolo Fábregas, ¿no? Digo, y que después, sin haber hecho tantas obras musicales, va a ser obras enormemente significativas de la historia del teatro musical, no solamente la ya mencionada Mame, Mame. sino, sino por supuesto Gypsy, ¿no? Que es otro gran clásico, o Annie es un tiro, que es una obra muy poco conocida, digo, quizás en la actualidad en México, pues, ¿no? Pero que tiene el gran himno al teatro musical, ¿no? Light Show, ¿verdad? Digo, que hasta así se tituló una película de Marilyn Monroe en su momento, ¿no? Entonces, digamos que es los 50, digamos, como la década que explota un poco, que detona como esta imagen muy similar a las estrellas de cine italianas de la época, ¿no? A la Gina Lollobrigida, a Sofía Loren, a la Magnani, ¿no? Perdón, a la Mangano, ¿no? Más que a la Magnani, ¿no? Y que Silvia tiene esto mismo, una mujer el suéter muy ajustado para mostrar unos senos, digamos, como muy espectaculares, digo, una imagen llena de picardía, pero también como de coquetería y un erotismo como muy subido, incluso en personajes, digo, de mujer de barrio, como una golpa, etcétera, pues, ¿no? Digo, y este estudio de Micheli y Alberto Gut, ¿no? Digo, que es otro director, digo, también muy importante para la carrera de Silvia. Entonces, digo, creo que son Buñuel, Ture Micheli, René Cardona Jr., que aunque su apellido no suene muy prestigiado, ¿no? Quienes van a dar, digamos, como a Silvia, yo creo que una enorme trascendencia fílmica, ¿no? Y creo que es ese cine popular donde encontramos a una actriz como ella. Claro, y esos son los nichos a los que yo me refería, porque con cada uno de esos directores hizo cosas completamente distintas. No fue una actriz como luego ocurre con las divas, para seguir perdiendo amistades, que no, es María Félix ¿no? Y el papel deja de ser el papel para ver a María Félix en medio de un grupo más grande de personas contando una historia. Creo que eso no pasa con Silvia Pinal, y yo la verdad se lo agradezco mucho, ¿no? Que haya dado todos estos rostros. Entrando directamente para que no se nos pase el tema, la década de los 60, ya quedó muy claro. Lo que nos importa es la década de los 50, ahí Claro. están los nombres, nos gustaría que ese cine se recordara. Luego llega la década de los 60, viene la famosa trilogía, que según yo no es una trilogía, tampoco la llama Argasi, con Luis Buñuel, ya me dirás tú, y consiguen prácticamente 3 clásicos o 2 clásicos y medio, como lo quieran ver, en donde Silvia Pinal, también quitándose el papel de diva, se mete de lleno a la producción, que es algo que a la hora de recapitular la carrera también vi mucho cuando ocurrió el fallecimiento. Nadie menciona, todo el mundo cree que ella se paraba en la cámara, frente a la cámara y decía sus diálogos. Y creo que hizo mucho más
no solo en esas, sino en otras películas y evidentemente en sus obras de teatro, ella detrás, ella mandando, ella acomodando cosas con mentes como Gustavo Alatriste y Luis Buñuel, que tampoco es poca cosa. Sí, hay siempre una historia apasionante detrás, digamos, como de ese encuentro, ¿no? Digo, un primer encuentro con Buñuel al lado de Ernesto Alonso, que era, digamos, ya alguien que había trabajado con Luis Buñuel en El ensayo de un crimen, ¿no? Y hay este primer encuentro donde Buñuel propone hacer Tristana, ¿no? Que es el proyecto, digamos, como inicial para el cual, digamos, como hay la posibilidad de que se junten con él. Es un proyecto que no se hace, ¿no? Después Buñuel lo va a hacer con Catherine Deneuve, digamos, en una película posterior. Y que tampoco es diva, según que yo. tampoco es diva, ¿no? Y Catherine, amada, adorada, le mandamos un besote, seguro hombre, nos está oyendo. También nos oye, ¿eh? También pone el traductor de Google y se avienta los podcasts sin negarás. Ella es lo más. No, recuerdo una vez en el CUEC había nos encontramos una revista en una sala de edición, una suerte de Cosmopolitan, Vanidades como de los años 80, y decía, ¿con quién te identificas? ¿No? Y éramos varios, éramos como 5 personas. Entonces venían las opciones, no sé, eran como tipo, no sé, José José, David Bowie, Miguel Bosé. No, era porque había gringos y no sé qué, Catherine Deneuve. Okay. Y todos dijimos Catherine Deneuve. Así como, ¿quién te gustaría parecerte? A ella. Pero bueno, ese fue un paréntesis. El caso es que, digamos, esta película no se realiza con ellos, ¿no? Y va a ser, digamos, como este matrimonio con Gustavo Alatriste, que eso también es muy interesante en el caso de Silvia. La forma como involucra, digamos, como sus relaciones de pareja y las pone en función de su carrera profesional, ¿no? Digamos, de una manera muy, muy brillante, ¿no? Va a ocurrir con Rafael Banquel, su primer esposo, que de alguna manera todo un espacio de formación teatral, ¿no? Que la va a llevar a cosas tan interesantes como El Cuadrante de la Soledad, la obra de teatral mayor de José Revueltas, con escenografía nada más y nada menos que de Diego Rivera, dirigida por Ignacio Retes, que era, digamos, como su ópera prima en la dirección, ¿no? Con una escenografía que es muy, muy famosa, digamos, por haber sido hecha por Rivera y porque era una escenografía móvil que no se podía mover en el Teatro Ardeo, que estaba muy, muy viejo. Digamos, pero es uno de estos hitos, digamos, como el teatro nacional de principios de la década de los 50, y es Van Els quien la va a llevar, digamos, como a ese camino. Y ella lo que va a hacer con Alatriste, que era un empresario que vendía muebles, ¿no? Y que heredó además, en su momento, una revista que también para mí es muy entrañable, porque era la revista que leía mi papá, que es Sucesos para Todos, ¿no? Una revista, digamos, que comienza siendo de artículos importados que compraba, ¿no? Y que de pronto ahora una revista muy, muy interesante donde García Márquez es el editor de secciones, en fin, pues, ¿no? Una revista muy, muy abacar, según yo, y que también esa es obra de Silvia Pinal y de Gustavo Alatriste, ¿no? Digo, ella va a traer, digamos, como este hombre que no tenía nada que ver con el cine, más que le gustaban las estrellas, ¿no? Su pareja anterior había sido Ariadne Welter, ¿no? Otra actriz, ¿no? Y es Silvia la que lo atrae al cine y le dice, quiero hacer una película con Buñuel, y es Alatriste quien, digamos, paga las películas, por supuesto, dándole una total y absoluta libertad al director, pero sí teniendo a Silvia y a Gustavo como productores. ¿Cuál es la trascendencia, digamos, de estas películas que van a convertir a Silvia en una actriz absolutamente internacional? Que, ojo, ya lo era, ya había trabajado en España, ya había trabajado en Italia, ya había hecho una película con Vittorio De Sica como protagonista, ¿no? O sea, que eso también como que parece que el trabajo de Silvia en Europa es una consecuencia del trabajo de Buñuel. Es absolutamente al revés, ¿no? Ella es una actriz, digamos, que ya había hecho por lo menos 4 o 5 películas en Europa cuando hace Viridiana, ¿no? Y creo que lo que es muy importante, bueno, que sin duda son, sí, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, pues sí son obras mayores del cine, son estas películas que vamos a ver en una cineteca cada tanto, cuando hay un ciclo retrospectivo de Buñuel. Y es además, Viridiana, la única película mexicana de producción es hispano-mexicana, ¿no? Y la primera película de habla hispana que va a ganar una Palma de Oro Cannes, que no es poca cosa, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, creo que es una de las grandes cosas en medio de la censura franquista, la requisición de copias, digo, toda esta historia de las copias, unas escondidas en el suelo del rancho o granja o finca, como se llama en España, Luis Miguel Dominguín y Lucía Boté, escondidas ahí, en fin, o sea, es decir, hay toda una
como un espacio de leyenda, digamos, como en la persecución que el franquismo hizo respecto a una película como Viridiana. Pero bueno, digo, y si nos vamos ya directamente a la película, pues algunas de las imágenes más memorables del cine de Buñuel están ahí, ¿no? Los mendigos, el juego al tute, que es el final de la película, la supuesta violación a esta novicia vestida de novia con su tío Fernando Rey, en fin, pues, ¿no? Y lo mismo pasa en El Ángel Exterminador, que sigue siendo para cualquier cinéfilo una broma cotidiana de si estás encerrado en un lugar o si no puedes salir de una fiesta, dices, esto es como El Ángel Entonces, Exterminador, sí. ¿no? Así, o esa cosa desopilante que es Simón del Desierto, donde Silvia es, o sea, es justo donde vemos como este registro de la mayor austeridad actoral que logra en Viridiana, hasta, digamos, como esta cosa desmecatada, gozosa que hace en Simón del Desierto, donde enseña incluso un seno, ¿no? Donde es el mismo diablo que va a tentar a este hombre que está en su columna, ¿no? Ahí orando al Señor, y que esta mujer con bigote, desnudándose, tentándolo, etcétera, que es verdaderamente alucinante. Ahí nada más voy a agregar un dato al calce, estilo Cine Garage. Silvia Pinal interpretó al diablo antes que Elizabeth Hurley. Por ejemplo. Todo el mundo Exacto. dice, oh, no, Elizabeth Hurley como el diablo. Nah, antes estuvo Silvia Pinal, chamacos. Claro, claro. No más, digo, no qué pena que sea un mediometraje, o sea, al contrario, me parece que hay que celebrar que justamente esta película se permite como no ser ni siquiera un largo, ¿no? O sea, Exacto. digo, sino ser, digamos, como cómo las historias se cuentan en determinadas duraciones, ¿no? Me parece muy apasionante, como decir, esta historia dura 45 minutos y es lo que dura, o sea, no vamos a extenderla ni nada por el estilo. Claro, responde a una idea de película de episodios, justo a la italiana, que estaban muy de moda como en ese momento, que a la Triste y Silvia querían hacer, ¿no? Que habían invitado a Fellini, pero Fellini no quiso dirigir a Silvia porque quería dirigir a Giulietta Massina, que era su pareja, y algún otro director que tampoco se dejó. Y bueno, al final se quedó solamente con el episodio que conocemos de Simón del Desierto, pero bueno, notabilísimo, o sea, digo, notabilísimo, y sí, sin duda, digamos, el nombre de Silvia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Digo, ahí sí, no van a ser las películas de René Cardona, no van a ser las películas de Tullio Nicheni, ni Alberto Wood, ni tantos más que le dirigieron, ¿no? Van a ser las películas de Luis Buñuel, las que van a hacer que esta mujer aparezca en el In Memoriam del Goya el próximo año, del Oscar seguramente también, ¿no? Digo, porque son ellas las que le van a dar este viso de internacionalidad, de una carrera artística notable. Que es curioso que ella no filma nada en medio. Es un periodo Buñuel en su carrera, ¿no? O sea, no lo alterna con otras películas. Eso es realmente, a mí eso me llama mucho la atención. Son 3, 4 años dedicadas solamente a hacer las películas de Buñuel, ¿no? Digo, y después va a irse en la década de los 60 a hacer otras películas igualmente, digo, interesantes. Cosas que la gente olvida como completamente. Sam Fuller, ¿no? Con quien hace Shark, ¿no? Una película que se filmó en México, donde ella es la protagonista junto con Bob Reynolds, ¿no? Nada más y nada menos Sam Fuller, pues, ¿no? O sea, el padre del cine independiente americano. Y otra notabilísima que es La Soldadera con José Bolaños, una película que olvidamos bastante, ¿no? Digo, y que es muy criticada porque Silvia Pinal hace justamente una soldadera, una suerte de Adelita, ¿no? Que está, digamos, como obsesionada por encontrar un hogar, ¿no? En este mundo destruido y cruento que fue la Revolución Mexicana, que creo que es otra de estas películas muy, muy notables, muy incluida, digamos, por el cine europeo del momento, con tiempos muertos, planos dilatados, etcétera. Muy interesante. Digo, pero es ahí donde encontramos a esta mujer capaz de tomar todos los riesgos, ¿no? O sea, que eso es lo muy asombroso en el caso de Silvia. No se amilanaba, digamos, como ante ningún reto, porque era una actriz, o sea, porque era una verdadera actriz capaz de decir, no importa que yo sea rubia, yo puedo ser una soldadera, ¿no? O sea, digo, no importa que tenga que hacer una película española como Viridiana, pues no está replicando ni siquiera un acento, no importa que tenga que hacer el diablo, este diablo desmecatado de Simón del Desierto. Es esta mujer capaz de asumir, digamos, como cualquier género, cualquier registro tonal, porque lo va a lograr, o sea, lo va a lograr con absoluta eficacia. Eso es lo que me parece que es muy notable de ella. Y otra película de los 60 que a mí me gusta mucho,
porque me gustan mucho las comedias, justamente esta idea como de comedia elegante, de la época un poco a los Doris Day o Rock Hudson, ¿no? Que es Estrategia de Matrimonio. La última película de Alberto Wood, que hay que recordar que Alberto Wood pues es el director del gran cine de rumberas, de aventurera, digo, de sensualidad, ¿no? Estas grandes películas con Limón Sevilla, y que va a encontrar en Silvia como la posibilidad de hacer una comedia elegante, ¿no? Sofisticada, a la mexicana, que eso también es Silvia, digamos, como con cuatro galanes que están tras ella, ¿no? Digo, como buena comedia, un poco de enredos, un poco a la Neil Simon, ¿no? De estas comedias así, elegantes, pues, ¿no? Y Silvia también tiene todas las posibilidades, pues, ¿no? Todas, tiene todas las fichas en la mano. Hola, yo soy Eric Estrada, productor, guionista y conductor del podcast Cine Garage que ustedes ahora mismo están escuchando y que vengo a interrumpir para invitarles a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage. Nosotros ahí generamos contenido exclusivo para toda la gente que decide sumarse al perfil Patreon. Entrevistas, críticas a los estrenos tanto en cine como en televisión, cobertura de festivales nacionales e internacionales, reuniones entre nuestros suscriptores, funciones especiales de cine, toda una gama de regalos y recompensas que generamos siempre y en todo momento para ustedes, para agradecer la aportación que al suscribirse ustedes hacen mes con mes. Una aportación pequeña, pero que sumada al esfuerzo de todos y de todas, nos permite producir este podcast Cine Garage y hacer que cada vez llegue a más personas alrededor del mundo. Así que suscríbanse, vayan a www.patreon.com/cinegarage, elijan su nivel de suscripción y entren a disfrutar de todo lo que hay ahí en exclusiva para todos y todas ustedes. En esta ocasión, millones de gracias de manera personal a David Ramón, Pablo Guillén, Mitch, Alfredo Irving, Abril Galindo, Tania Ojeda, Alcázar, Adriana Sánchez, Julia Cherrier, Karina Laces. Ellos y ellas ya son parte del Patreon Cine Garage. Vengan, súmense a todos nosotros en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí les espero. Platicando justo después del fallecimiento de doña Silvia, a mí, Juan Becerra, a quien también le mando un abrazo, me decía, no es que haya sido una actriz que eligiera solamente ese tipo de personajes, pero él me decía, ¿será que con el conjunto de su carrera, mucho de que las mujeres comenzaran a liberarse bastante más de lo que la época exigía, ella ayudó a empujarlo, ¿no? Justo cosas como las que acabas de decir, ¿no? Estrategia de matrimonio, que es en el 66. Si nos centramos en la revolución sexual, todo el mundo lo ubica en el 68. Y repito, no es que ella haya elegido esos papeles, pero ¿habrá de alguna manera una lectura de su carrera también en ese lado o nos estamos yendo muy lejos, No, Robert? yo creo que sí. Y mira, es muy interesante porque no es alguien que se autoproclamara feminista, ¿no? En Exacto. ningún sentido. No recuerdo que lo haya hecho jamás, pero sí creo que digo, Estrategia de Matrimonio es un gran ejemplo, pero también yo soy muy macho, por ejemplo, ¿no? Esta película no tiene que travestirse de hombre que es una mujer que es una gran aviadora, ¿no? Pero no puede, digamos, desarrollarse como tal, ¿no? Y en un equipo para tener que suplir a su hermano tiene que disfrazarse de hombre, ¿no? Y asumir una identidad masculina. A mí las películas me encantan porque siempre hay un gran momento de perturbación en el galán, ¿no? En este caso Miguel Torruco, de estoy enamorado de un muchacho, ¿no? Y después ya va a aparecer Agustina Pinal, espectacular, guapa, como ocurre también en una película con Alma Rosa Aguirre, Alazar o con Tere Velázquez y Julio Alemán. Es una de estas historias que al cine mexicano le gusta mucho, el equívoco sexual, pues, ¿no? O sea, pero sí creo que Silvia, y lo vuelve a hacer Silvia en Doña Mariquita de mi corazón, donde Joaquín Pardavé se traviste de mujer, Silvia de hombre, ¿no? Este juego con los roles, ¿no? O sea, con el rol establecido de género, ¿no? Y estas dudas que genera, que son pretextos cómicos, en realidad entrañan también, digamos, como una cierta lectura más avanzada. Pero sí creo que esta suerte como de liberalidad sexual que Silvia muestra desde los años 50, ¿no? La podemos ver en otra película que no hemos mencionado y que aparece clave también en su filmografía, porque es, digamos, como uno de estos grandes picos que es Un rincón cerca del cielo, ¿no? Donde hace una chica de vecindad hermosísima,
digamos que, Pero muy pero muy mala. mala y un poco Muy perdidilla, ¿no? Digo, un poco casquivana, que causa la ira de su padre Andrés Soler, que le da una famosísima cachetada ahí, como en algún momento, pero que nos permite ver, digamos, como a esta mujer que tiene, digamos, como todas las posibilidades de abrirse camino sola, ¿no? Hay otra película donde hace un papel muy chiquito y que también es una película que a mí me gusta mucho, Azares para tu boda, ¿no? Silvia aparece solamente al final de la película. La historia es un melodrama fantástico de cómo no dejan casar a Marga López porque su novio es una especie de comunista. Pues ve, ahí está, o sea, ahí está el Estamos elemento hablando de 1950, gente. exacto, Estamos ¿no? hablando de Exacto, 1950, ¿no? sí. Entonces, y es como una historia que pasan años y no la dejaron casarse nunca, y Marga es la solterona, y no sé qué. Y al final llega Silvia, ¿no? Digamos que está a punto de casarse, que ella va a ser como quien va a recibir los azares que Marga no pudo tener, pues no. Y lo que uno ve es una chica absolutamente liberada, en pro, que niega, digamos, como este horror que vivió su tía, ¿no? Y en 5 minutos le da un giro de vida a esa película que es fantástica. Es decir, o sea, y creo, o sea, que Silvia encarnó como una serie de personajes y vivió una vida que fue tan pública que por eso podemos contarla, ¿no? O sea, donde tuvo todos los esposos que quiso, todos los novios que quiso, o sea, desde Omar Sharif y Peter O'Toole, Nick Hilton, el dueño de los hoteles Hilton, y muchos, muchos más, que ya, Emilia Azcárraga, etcétera, ¿no? Digo, ella proclamó, pues, ¿no? O sea, y que habla justamente de alguien Sí, que no se no se escondía. escondía, o sea, pero que no tuvo miedo al divorcio cuando el divorcio era un enorme estigma y lo sigue siendo un poco hasta hoy, pero que en su momento era un enorme estigma sobre una mujer, pues no, en criar sola a sus hijos, ¿no? Digo, sin ayuda en muchos casos de sus parejas, pues no, y de sacar adelante una vida no solamente como actriz, sino también como empresaria, como productora, ¿no? O sea, y yo creo que eso sí la convierte como en una pionera de una idea de liberación femenina que es importantísima, ¿no? De que también su relación con su cuerpo, os recuerdo mucho esa revista también Interview, donde Silvia aparece desnuda, ¿no? Digo, y que fue muy impactante porque era una mujer en sus 40, ¿no? En sus 40, digamos, mostrándose en la revista que en ese momento tenía el mayor tiraje, digo, y los mayores comentarios en este país, en una revista que mi padre compraba, por eso la recuerdo muy bien. Y recuerdo haber visto a esta mujer que uno veía en las comedias de la tele, en las telenovelas, y que en los programas musicales, y que de pronto estaba ahí, ¿no? Las mexicanas sin sostén, que era como se Sí. llamaba una sección en mi Interview que me gustaba mucho, pues, ¿no? Digo, y era mostrar como una imagen de esta Silvia a finales de los años 70 diciendo, soy una mujer madura, pues, ¿no? Capaz de desnudarse, capaz de vivir, de tener una experiencia con mi cuerpo, una relación con mi cuerpo, digo, de enorme seguridad, pues, ¿no? Y que creo que eso a muchísimas mujeres, más mujer casos de la vida real, que por más que nos burlemos, por más memes que hagamos, pues, ¿no? Es un programa que abrió la puerta a tocar temas como el aborto, como el travestismo, como la homosexualidad, como la transexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que A la hora de la a comida. la hora de la comida, justamente, o sea, digo, donde pues el espectador, la espectadora estaban viendo, digamos, de pronto la tele y de pronto le lanzaron un capítulo que tenía cosas de verdad muy, muy perturbadoras a la manera Televisa, por supuesto, digo, pero que no hablaba en contra. O sea, no solamente abría el tema, no hablaba en contra. O sea, ojo, que eso en los años 90, digo, yo creo que sí transformó como muchas mentes en torno a la construcción de algo más lleno de equidad, más, digamos, más lleno de empatía, digamos, como así esos casos. Entonces, digo, sí creo que como tú dices, todos estos nichos de Silvia, ¿no? O sea, donde podemos ubicarla, son nichos pues muy interesantes y muy de avanzada. O sea, ahí sí, a reconocérselo, ni modo, chapó. Era en el mejor de los sentidos, esa sí era una mujer adelantada a su época, ¿no? Porque además, yo creo que como actuar, esto le venía natural, era ella era así, y le tocó salirse de su casa tan joven, ¿no? Se casó tan joven, 15 años 15 creo que años, tenía sí. cuando se casó con Banquels la primera vez, que esto le salía natural. Más allá, entonces, Roberto, de los ciclos de cine que se han hecho y que habría que ver y que habría que revisar, porque una cosa, eso sí les digo, una cosa es ver a Silvia Pinal en las películas, en la tele, una cosa es ver a Silvia Pinal
en El Rey del Barrio en la tele, y otra cosa muy diferente es ver el mismo Rey del Barrio en la pantalla de cine. Ahí es donde uno entiende por qué esta gente era lo que fue. ¿Cómo habría que recordarla entonces, más allá de estos ciclos de cine? Una mujer que hizo cine mexicano, una mujer que se hizo junto con el cine mexicano, porque por la época también podríamos leerla así, el cine mexicano en los 50 estaba encontrando apenas su primera madurez, o sea, le iba a llegar su primera madurez una vez que Pedrito y Jorge Negrete se murieron. No, porque el cine mexicano previo a eso era otra cosa. ¿Cómo habría que recordarla incluso fuera del cine, Robert? No, yo creo que como la gran actriz que es, o sea, más allá del pasto de escándalo en el que su vida se convirtió en muchos momentos, ¿no? Digo, yo sí creo que quiero volver a ver este fin de año El Inocente, por ejemplo, con ella y Sí, Pedro Infante, sí. ¿no? Digo La que van a pasar seguro, pero eso sí. bueno, así la estoy contando los días para que llegue el 31, ¿no? Digo, porque es otra vez como estas películas de los años 50, es decir, con la construcción, digamos, como toda esta idea genérica de los años 40, digo, géneros importados, géneros mexicanos, como la comedia ranchera, como la nostalgia porfiriana, digo, que digamos que son géneros que se crearon dentro de nuestra industria, ¿no? Digo, lo que ocurre en los 50 es que esos géneros estallan, ¿no? Y entonces se permiten muchísimas más cosas y salir de las convenciones que se habían creado simplemente, digamos, como por la propia evolución, digamos, como de estos géneros, ¿no? Y se permiten, sobre todo la comedia, te permite lanzar mensajes un poco más perturbadores, un poco menos hegemónicos, ¿no? Digamos, gracias justo al pretexto, digamos, como del escarnio, de la risa, etcétera, ¿no? Digo, y si uno vuelve a ver El Inocente, ¿no? Se encuentra con una película donde la idea de la lucha de clases, ¿no? O sea, Mané, la mujer pobre, Cruz y el mecánico de barrio, pues, ¿no? O sea, se encuentran en esa noche, digo, de absoluta empatía, de absoluto amor, ¿no? Que se construye, digamos, en medio de una borrachera, etcétera, y que luego tendrá como consecuencias, pues, ¿no? Digo, acabar bien, se los adelantamos, ¿no? Digamos, pero son otras películas donde uno dice, aquí hay un discurso de parte de Rogelio González, que era otro de los grandes directores de Cintia, muy potente, ¿no? O sea, que parece que solamente está subyaciendo, digamos, como por ahí, pues, ¿no? O sea, o películas, digamos, este cine más popular de Silvia, yo creo que es el cine, digamos, como más interesante de su carrera, o sus películas de María Isabel, digo, donde ella es la más improbable trabajadora doméstica de un hogar, ¿no? Otra vez, como su tipo físico conspirando contra ella, que sin embargo, son quizás las películas más exitosas en términos de taquilla que Silvia tuvo en su vida, ¿no? O sea, entonces vamos a encontrarnos con un corpus de obra, o sea, que creo que es lo que tendríamos que recuperar, o sea, justamente, ¿no? O la que se aventó a hacer una película que es así, es rarísima, que se llama Las mariposas disecadas, dirigida por Sergio Béjar, ¿no? Una película donde se enamora de un niño, luego lo mata, luego anda con un jovencito y lo diseca. Una película un poco macabra, muy extraña, que sonaba muy avanzada, no quedó tan bien, pero otro de estos riesgos donde uno dice, ¿por qué se metió ahí? Lo mismo que Divinas Palabras con Juan Ibáñez, donde hace a la Marigaila, el personaje más emblemático de la obra de Valle Inclán, ¿no? Donde también se desnuda para ser muerta, digamos, una película en verso antiguo, etcétera. Es decir, Que además, si no mal recuerdo, son del mismo año esas dos, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, O sea, Las mariposas disecadas y Divinas Palabras creo que son del son mismo año, contemporáneas. Entonces, digamos, finales de los 70. mientras tanto en la tele estaba haciendo novelas, ¿no? El Eclipse, Mañana es Sí, Primavera, o sea, cosas más tradicionales. Entonces, digo, sí creo que lo increíble de Silvia, o sea, vuelvo al mismo punto inicial, es la increíble posibilidad de mostrarnos retratos del ser femenino, retratos de mujeres complejos en muchos casos, ligeros y simples en otros, ¿no? Digo, de los cuales ella siempre sale absolutamente avante, ¿no? Porque construyó una técnica, tenía un talento natural, ¿no? Y era capaz de estar en una cinta de Indio Fernández y actuar con la actualidad de Indio Fernández en una película como Un día de vida, ¿no? Que es una película recia y erática de personajes que ven hacia
lontananza y luego salen de cuadro, digo, en esa misma dirección hacia la que están viendo, ¿no? Y de pronto hacer, digamos, su despedida del cine, que es también muy interesante, es en Tercera Llamada, ¿no? Una película coral, ¿no? Donde ella hace a la delegada de la ANDA cuando ella misma era o había sido secretaria de la ANDA, digamos, como en ese momento, y que está muy graciosa, digamos, como haciendo este papel curioso en su vida. Pues como Silvia recorrió todo, o sea, digo, fin, o sea, no hay más. Y en el Sí, teatro, no hay más. la vamos a recordar por el teatro musical, pero hizo una Ana Karenina con Héctor Mendoza, ¿no? La gran vaca sagrada del teatro universitario, que fue un desastre, pero también es una señorita de Tacna, ¿no? Digo, una obra de Vargas Llosa, también muy severa, muy seria sobre una solterona, ¿no? Digo, es decir, riesgos todos, o sea, y creo que pocas actrices en México, incluyendo María Félix, que de verdad yo soy muy fan y venerador de su figura, de su leyenda, de su legado, pues no, digo, o la propia Dolores del Río, o tantas más, digo, Marga López, etcétera. Creo que nadie tomó tantos riesgos en su carrera como Silvia, y menos que le salieran bien. O sea, digo, Exactamente. porque otras tomaron algún tipo de riesgos, pero no siempre fueron muy afortunados. Ella sí, era capaz de deconstruir su personaje, porque no tenía un personaje, ¿no? O sea, porque ella era capaz de hacer muchos personajes, no construyó una sola idea de mito, pues, ¿no? O sea, construyó muchos pequeños mitos a lo largo de las películas, y creo que eso es como tendríamos que recordarlo, me parece. Pues así se lo proponemos a la gente que nos escucha en el podcast Cine Garage, Roberto. Entonces, nada más para agradecerte esta enorme lección que nos has dado con la protagonista de Mame, Silvia Pinal. Oye, es que o sea, me pasó una cosa bien rara que me volví, digo, siempre fui fan, o sea, pero me volví como Silvia Pinalista en esta temporada. Un amigo se Sí, burlaba de eso, o sea, porque sí era como de pronto te das cuenta de que alguien a quien has seguido, digamos, como a lo largo de la vida, que has leído noticias sobre ella, que leíste sus libros, digo, y de pronto fallece y te das cuenta, pues un poco de cuánto vas a extrañar, digamos, como a una exacto. figura como ella, pues, ¿no? Y sí lo dije en ese momento, hay una deuda con ella de hacerle un gran libro. O sea, sí creo, o sea, que en esta vida legendaria y pública, muy, muy pública, que ella sacó a la luz tantas veces, y que ella misma hizo una autobiografía sobre ella, donde cuenta grandes cosas sobre su vida, misterios que no conocíamos, digamos, como espectadores. O sea, sí creo que lo que no hace en su libro es hablar de sus películas, ¿no? O realmente como tratar de reflexionar en torno a sus películas. Habla muchísimo sobre su vida, que es apasionante y fantástica, ¿no? Digamos, pero creo que hay una deuda ahí, o sea, que queda, digamos, como con ella, pues no, afortunadamente hay montones de entrevistas que ella dio, ¿no? Está su propio testimonio, o sea, pero sí creo Y están además casi todas las y están todas las películas, ¿no? películas disponibles. Eso es fantástico, pues, ¿no? Entonces, digo, sí creo que alguien debería de, ahora con este pretexto lamentable de su fallecimiento, pues, ¿no? Decir, hay que recoger, digamos, como todo realmente el legado profesional y artístico de Silvia. Bueno, pues pondremos manos a la obra, Venga. Roberto Fiesco. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Todavía sigues en las cada vez más desérticas redes sociales? ¿O no, de repente subes fotos a Instagram? Sí, No sí, sé si sí. te gusta que la gente te siga Sí, ahí. claro, ¿no? Rob Fiesco en Instagram o en Mil Nubes Foto, que fue un perfil que abandoné un poco en estos meses, pero que volveré, un perfil que lo que intenta es justamente contar como historias a partir de fotografías de actores, directores, actrices, fotógrafos, de gente que se dedica a hacer cine o teatro en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, y que forman parte, pues, digamos, como de mi colección personal, como eh, pues eso, como dueño de un archivo, digamos, que he ido construyendo a lo largo ya de más de un par de décadas. Entonces, pues ahí subo algunas historias. Una colección a la que luego le haremos su podcast, Venga, Roberto, venga. porque también merece ser comentada. Mil gracias, Roberto, por toda esta plática, por toda esta lista enorme de películas que nos diste. A ver dónde, yo voy a buscar las que hay y YouTube. como siempre, no, si están en YouTube, ¿qué le vamos a hacer? O sea, si la Fundación Televisa no las suelta para las No, hay cositas, plataformas, o sea, en ViX pueden encontrar cosas, en Claro Video hay muchas cosas
sobre Silvia, afortunadamente, que son las dos, digamos, plataformas que más películas suyas tienen. Y Les voy a poner justo las ligas debajo del podcast para que la gente pueda ver lo que hay disponible en a plataformas. Z Cinema, que además subió, que es Azteca, ¿no? Y que subió todas sus películas súper masterizadas, espectacular, y que están en YouTube gratuitamente, pues, ¿no? O sea, Exactamente. ahí sí. Sí, ahí se las busco y ahí se las anexo en el post Eso pareció al del burro. podcast. Eso sonó al Pareció- burro. No volvamos a mame, por favor, Roberto, porque ya quedamos, ya dijimos que no se llamaba la obra de teatro, señorita reportera. Y gracias, Roberto, te mando Igualmente, un gran querido. abrazo. Que tengas un gigantesco y feliz 2025. Igualmente, querido Eric, y a todo tu auditorio, lo mismo. Gracias por escucharnos. Un latino. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.